Noche de desplumar sopilotes del chayote o sopilotes informativos. Ayer en Te Idiotiza pasaron la entrevista de la doctora Claudia Sheinbaum con aquellos que buscaban ponerla contra las cuerdas, como se diría coloquialmente, los sopilotes de la desinformación. Leo Zuckerman, Riva Palacio, Merkel y compañía. Claudia Sheinbaum se les puso al tiro y prácticamente utilizó lo poco de vergüenza que les queda a estos personajes para trapear el piso. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de martes 21 de mayo. Y sí, así como ustedes lo están escuchando. Ayer, la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo presente en tercer grado. Una mesa de debate de Te Idiotiza, en donde los buitres más bravos de la desinformación buscan acorralar a su presa con preguntas incómodas siempre y cuando no seas afín a ellos. Ya estuvo ahí Maynes, ya estuvo ahí Xochitl. A Xochitl con preguntas a modo le hicieron temblar. Prácticamente tenían el arsenal completo para aplicarlo en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, como diría el Chapulín Colorado, no contaban con su astucia. Y ayer la doctora Claudia Sheinbaum ha dado una cátedra de verdadera política. Una cátedra de cifras reales, pero también una cátedra de cómo se debe informar. Vamos a ver un poco de esta intervención de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero, Leo Zuckerman, uno de los más chayoteros y afines a Xochitl, le quiso poner una trampa con la situación que se originó en 2020 a nivel mundial, con esta enfermedad que afectó a muchísimas personas en el mundo. Y esta fue la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum a la pregunta de este chayotero. Chequemos. ¿Qué problema tenemos en México que afectó particularmente el COVID? Pandemias previas, la diabetes y la hipertensión. Si ustedes recuerdan, el COVID afectó justamente de manera más grave a las personas que tienen diabetes, hipertensión y obesidad, que son tres de los problemas más graves que tenemos en nuestro país. Entonces, en la ciudad y en el país tuvimos fallecimientos y enfermedades graves, entre otras, porque tenemos una población que viene de antes por una pandemia que venía de muchos años atrás, que tiene que ver con alimentación, con sedentarismo, con falta de atención previa de todas estas enfermedades. Entonces, no estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse por qué sale a 3 semanas de la elección y no salió, no salió la pandemia, fue hace 2 años. Sí, no, bueno, ¿por qué no salió hace 2 años y salió hace 3 semanas? No, sí es tema. Sí. Ahí está. Fácil y sencillo. A ver, en México tenemos problemas de hipertensión, obesidad y diabetes. Y esas enfermedades, pues obviamente hacen que sea más peligroso el famoso bicho. Por eso Claudia Sheinbaum dice, a ver, no todo es culpa de las instituciones, sino también de la vida sedentaria que se tiene hoy en día. Y sí, tenemos que mejorar, y lo digo a título personal, muchos de nuestros hábitos. Pero eso no es todo. También se fueron como hilo de media por la cuestión del Poder Judicial y del ministro Saldívar, quien forma parte del equipo de transición de la doctora Claudia Sheinbaum. Así, Claudia Sheinbaum le suma más la boca a Sergio Sarmiento, hablando del Poder Judicial. Vamos a verlo. Sergio. Sí, Claudia, ayer decías que muchos ministros se han extralimitado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, y han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México. ¿No es la función de un tribunal constitucional echar para atrás leyes inconstitucionales? La mayoría de las decisiones de la mayoría de los ministros de la Corte fue por forma y no de fondo. Y muchas de las decisiones que tomaron en términos de la forma
no eran suficientemente sustentadas. Bueno, Entonces, yo creo que lo importante en todo caso de la Corte es entrar al fondo y no poner en la justificación de si tenía un día, 2 días, cuando en realidad podemos entrar en esa discusión. Es que creo cuando que no sea se el tema. permite a la oposición ni siquiera conocer las iniciativas, cuando se cambia la iniciativa en la noche y se presenta otra, se está violando la ley, se está violando la Constitución. Podemos Eso fue lo que platicar pasó. cada uno de los temas en donde la Corte ha echado para atrás las reformas, y en la gran mayoría de ellas fue por forma y no fue por fondo. Entonces, por eso digo que hay una extralimitación de ministros de la Corte en el poder legislativo. Y creo yo que si entramos a una discusión mayor sobre la Corte, habría que preguntarse si la Corte está, o el Poder Judicial en general, atendiendo a los más necesitados de nuestro país, si la justicia es igual para todas y para todos los mexicanos, más allá de la propuesta en concreto que presentó el presidente de la República. Yo creo que las mexicanas y los mexicanos tenemos que entrar a la discusión del Poder Judicial en nuestro país, su función, por qué no está atendiendo a los que más lo necesitan y qué se necesita hacer para tener un Poder Judicial a la altura del pueblo de México. Pero es la función de la Corte atender más a los que menos tienen, o la función de la Corte, o la función del Poder Judicial no es aplicar las leyes, porque si no, ¿qué certeza vamos a tener si la Corte se pone a decidir, voy a juzgar de tal forma, porque resulta que esta persona ha tenido problemas, y en cambio voy a juzgar de forma diferente a los demás? ¿De verdad queremos eso? Nadie pide que se juzgue diferente, pero no me van a decir que no. El pobre no tiene el mismo acceso a la justicia que el que tiene recursos económicos. Ese es nuestro país. Y eso tiene que cambiar en México, porque todos somos iguales ante la ley, y eso en la realidad no ocurre. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Nada más, perdón, una cosa. En el caso de la construcción de las leyes o la votación de las leyes, la forma no es fondo. Es decir, y creo que es una de lo que decía, estoy de acuerdo en el tema de que tiene que haber justicia, acceso a la justicia para todos. Pero si hablamos exclusivamente de lo que significa que la Suprema Corte juzgue lo que hace el Poder Legislativo, que es lo que le toca, y el Poder Legislativo no cumple con las formas, por lo tanto, vulnera la capacidad de las minorías para expresarse, no tiene entonces, y no tenemos entonces que respetar la decisión de que así sea por cuestiones de forma. Hay que respetar cuando dice, no pueden hacerse así las leyes. Siempre se ha respetado. El presidente no ha violentado ninguna decisión de la Corte en términos jurídicos. Pero eso no quiere decir que no estés de acuerdo, con la decisión que se toma a partir de la forma. Yo creo que en todo caso, lo importante es discutir el fondo de lo que se está planteando en el Poder Legislativo. Ese es nuestro punto de vista. Y creo que vale la pena porque finalmente son decisiones importantes para el futuro de la nación. Como era de esperarse, estos chayoteros salían en defensa de Norma Piña y compañía, y la doctora Claudia Sheinbaum dice que la justicia efectivamente debe llegar para todos, pero a los que menos tienen es a los que menos le llega la justicia. Y bueno, hablando de este sentido, pues también tenían que irse contra el ministro Arturo Saldívar, o exministro. Y así es como la doctora Claudia Sheinbaum le mete tremendo cachetadón guajolotero a este chayotero llamado Raimundo Riva Payaso. Chequemos. Sí, a propósito del Poder Judicial, el exministro Arturo Saldívar es el responsable de hacer esta reforma. Y como todos sabemos en esta mesa, ha habido denuncias sobre abuso de poder, amenazas, hostigamientos, represalias contra jueces y magistrados por no ceder a resoluciones que favorecieran algunos proyectos específicos del presidente López Obrador. Tú dijiste cuando salió la denuncia anónima que tenía que era político. No recuerdo bien, tenía un matiz político, fue esa la frase. Pero después de esa denuncia anónima ha habido ya miembros del Poder Judicial que han dado un paso adelante y dar la cara para denunciar exactamente aspectos de lo que está en la denuncia anónima. Y sobre esto yo te quiero hacer 2 preguntas vinculadas. Si bien Arturo Saldívar ha bajado de manera significativa su perfil, te pregunto si no sería conveniente, prudente, políticamente correcto, para que él se pueda defender y para que no genere ruido en tu campaña, que se separara temporalmente mientras dura la investigación. Y vinculado con esto, también en la denuncia anónima aparece Julio Scherer, de manera muy importante como consejero consejero jurídico de la presidencia. Y la pregunta es si Julio Scherer está formal o funcionalmente en tu campaña. A ver, yo creo que, ¿cuál es el principio jurídico? Yo te regreso la pregunta. De cualquier persona.
en nuestro sistema. Es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Ya Que me por contesté. cierto no lo ha aplicado el presidente de la República, pero aquí me regreso, no es un tema. A ver, las personas son inocentes No hasta es- que es se demuestre absolutamente lo de contrario. acuerdo. Tú me lo Pero- acabas de comentar. pero Entonces, el tema- a ver, yo valoro las opiniones del ministro Saldívar. Y él pues tendrá que contestar a las acusaciones que se le están haciendo. Y públicamente están las personas que nos están ayudando. Mira, les voy a platicar para no entretenernos en esto. Yo decidí, Morena hizo un proyecto de nación. Y yo tomé la decisión de que además de lo que había hecho Morena con distintos expertos, personalidades, construyéramos un proyecto de nación más plural y donde se incluyeran muchas más personas. ¿Quiénes son quienes están participando ahí? Diversas personalidades, entre ellos el ministro Saldívar, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich, Rosaura Ruiz, y se han hecho alrededor de 400 foros en donde se ha incorporado a muchísimas personas Pero ya de lo la estamos sociedad. deseando. No, pero eso es lo que a mí me interesa que conozca la ciudadanía. Pero lo ha El conocido. proyecto de nación que estamos construyendo es a partir, nadie lo está haciendo, de 400 foros que se hicieron con la sociedad en los distintos temas déjame- y que déjame cuando llegue regresar. al gobierno de México, al gobierno de la República, Pero- voy a tener un gabinete de Pero personas déjame regresar al tema de honestas. Arturo Saldívar. Arturo Saldívar primero. Entonces, ¿tú consideras que no es un lastre en tu campaña? Por lo que Hasta estoy ahora no lo escuchando. ha sido, no que sé no hay si- un problema de ética política por parte de él al no haber presentado su separación. Y la otra es sobre el caso de Julio Scherer. Si es o no funcional o es Quien formalmente... está en mi campaña es público, no hay nadie que no... Pero podrías tú este, simplemente decir sí o no. No está en la campaña. No Pero es- la verdad es que no eso está. no es lo que quiere escuchar la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía y a lo que vine a este lugar no está en la campaña. Quienes son parte de mi campaña son el grupo que presenté del proyecto de nación y por eso es importante. Y también, por supuesto, mi equipo de campaña que lo he presentado varias veces Ay, es muy público. sí. y millones de mexicanos y mexicanas porque vamos 25 puntos arriba de la encuesta. Y yo creo que vamos a hablar, si les parece, de los temas centrales de seguridad. Ahí está, se está yendo por lo personal, dice Claudia Sheinbaum, por persona. A ver, el proyecto es este. Esto es lo que se tiene que dar a conocer. No las situaciones extrapersonales. Para lo que son expertos estos chayoteros. Estos huérfanos del chayote en este sexenio. Y muy probablemente, 100% seguro, en el próximo. Porque con esta presidenta se quedarán igual sin chayote. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, comentarios y compártalo sobre todo para que más gente se entere de noticias como esta. También quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recordándoles que yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video. ¿Saben? Se pondrá bueno. Va que va.